¿Qué es la inteligencia? Esta es una pregunta que la humanidad se hace desde épocas antiguas. Sócrates ya se refería en su tiempo a las diversas clases de pensamientos que poseían los individuos y que los diferenciaba a unos de otros. Hoy por hoy, otra pregunta acompaña a la anterior y se refiere a ¿qué es la creatividad y para qué sirve? Existen teorías que responden a ambas cuestiones, pero lo cierto es que este es un tema polémico en el campo de la psicología y en general de todas las ciencias que estudian la conducta del ser humano, como por ejemplo la sociología, la lingüística y la antropología. ¿Cómo definiríamos la inteligencia? Sabemos que la necesitamos para desempeñarnos en el trabajo, en la escuela, en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Sin embargo, si nos lo preguntaran, no podríamos definirla tan fácilmente. La inteligencia la podríamos definir como la capacidad que tiene todo ser humano para recibir, procesar y almacenar información para luego ser utilizada de una manera adaptativa. Se ha distinguido en la inteligencia dos aspectos. Uno, la inteligencia fluida y dos, la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es aquello que nosotros sabemos en nuestro banco de conocimientos, de lo que hemos leído, de todas nuestras experiencias, y por lo tanto una persona que ha tenido más experiencias, que ha leído más, que ha estudiado más, que ha discutido más, tiene una inteligencia cristalizada, es decir, un patrimonio intelectual mayor que otra persona. Mientras que la inteligencia fluida tiene que ver con la velocidad, la capacidad para hacer relaciones, la profundidad, la creatividad, o sea, con el funcionamiento de la inteligencia. La creatividad ha sido mitificada ampliamente. Mucha gente cree que es cuestión de sabios, de superdotados, de artistas, pero este concepto ha sido revaluado cada vez más. Hoy en día se sabe que todos potencialmente somos creativos. La creatividad no tiene nada de misterioso. Por ejemplo, las habilidades del pensamiento creativo están al alcance de todos nosotros. La imaginación es casi que una dotación con la que viene nuestro cerebro, la capacidad de generar imágenes, de producir cosas diferentes a lo que uno percibe. Quizás muchos de nosotros no sospechamos que somos creativos porque esa explosión de imaginación y de ideas quedó atrapada bajo el peso de normas rigurosas que nos inculcaron desde niños. Pero hay una llave que nos abre la posibilidad de entrar en contacto con nuestra fuente interna de creatividad. El punto de partida de la creatividad es la sensibilidad. ¿Por qué? Porque realmente la creatividad tiene que partir ante todo de una excelente comunicación con nuestro mundo interno. En nuestro mundo interno está todo ese banco de ideas, experiencias, sentimientos, imágenes, que son la materia prima a partir de la cual relacionamos, hacemos extraño lo conocido, miramos de otra manera las mismas cosas y encontramos conexiones nuevas. Existe una estrecha relación entre inteligencia y creatividad, pero se han encontrado factores básicos que las diferencian claramente. La teoría del profesor Guilford, que es un psicólogo muy brillante norteamericano, es que existen dos estilos de pensamiento, dos formas de conocimiento, dos maneras de interactuar con el mundo, que van a dar origen a los que se llamaría la inteligencia convergente
y la inteligencia divergente o la inteligencia así a secas y la creatividad. La creatividad tiene mucho que ver con una manera especial de pensar, libre, espontánea, fresca, que genere lo nuevo y sobre todo tiene con una manera especial de sentir. Es que los individuos convergentes se enamoran de las respuestas y por otra parte los creativos o los que tienen pensamiento divergente son personas que se enamoran de las preguntas, se enamoran de los problemas. Desde niños las preguntas han sido esenciales en nuestras vidas. Muchas tuvieron respuestas fáciles, pero otras quedaron relegadas en la memoria y quizá de esa manera las perdimos de vista. Por esa vía perdimos también esa curiosidad instintiva que experimentábamos y con la cual intentábamos aproximarnos al mundo que se abría ante nuestros ojos. Si el niño no encuentra con quién hablar, no encuentra quién le cuente cuentos, no encuentra quién tiene tiempo y dedicación para resolver sus preguntas, naturalmente se va a perder el motor de la inteligencia, que es finalmente el afecto. El motor de la inteligencia es el interés por el conocimiento. Estamos impidiendo que nuestros hijos sean más libres, más felices, por tener todo perfectamente organizado, ¿no? Entonces hipotecamos la creatividad de nuestros hijos en aras del orden y de otra serie de cosas que no son lo fundamental. Aunque la definición de creatividad se construye día a día, sí existen unos factores claves que nos ayudan a identificarla en otras personas y en nosotros mismos. ¿Cuáles son esos factores? La originalidad, la fluidez y la flexibilidad. La originalidad casi no hay ni que explicarla porque todos nosotros tenemos una idea clara de qué es una persona original. Es la persona que propone, que gesta, que desarrolla propuestas que no son nada comunes, que no son populares, que se salen muchísimo de los cánones que establece el grupo cultural de referencia. Esa es la originalidad. La fluidez tiene que ver con la capacidad para producir más ideas, más objetos, más obras, más diseños en un menor número de tiempo. O sea, tiene que ver con la productividad que tiene un individuo. Y la flexibilidad, que es un concepto un poquitico más complejo, se relaciona con la posibilidad que tiene una persona para ver un problema no solo desde un punto de vista, sino desde otro punto de vista, mirarlo por debajo, por arriba, por los lados, si se puede utilizar esa figura. La inteligencia es importante, pero que hay otros factores emocionales como la libertad, la autonomía para pensar uno y confiar en su intuición, la capacidad de asumir riesgos, todo eso es fundamental en los logros creativos. La corteza cerebral tiene aproximadamente 12.000 millones de neuronas. Es un promedio porque algunas personas nacen con 14.000 millones o quizás más. Otros, por el contrario, nacen con menos neuronas, lo que quiere decir que llegan con una capacidad y velocidad intelectual que está por debajo de lo normal. Las mayores o menores capacidades mentales de una persona dependen básicamente del factor genético que determina el número de neuronas que cada una posee. Sin embargo, esto no es lo único que decide el buen desarrollo de nuestra inteligencia y creatividad. En algunos estudios se habla de un 70% genético y un 30% cultural, pero definitivamente parece ser que las dos condiciones tienen que estar presentes, tanto lo genético como lo cultural. A decir verdad, la inteligencia no es solo la máquina, es decir, no es solo el cerebro, no es solo el computador, sino fundamentalmente son los programas que están en esa máquina, ¿verdad? Y esos programas son aprendidos del medio ambiente en el cual interactúa el niño. La genética podrá definir la capacidad física, pero el entorno en el cual vivimos es un complemento que ayuda a mantener, aumentar o disminuir esa capacidad con la que todos nacemos. La inteligencia es posible aumentarla y yo creo que definitivamente se aumenta en tanto que se tenga un clima adecuado, y esto se da a partir básicamente de la educación. El colegio, la escuela, la casa podrían propiciar la inteligencia. Los ambientes familiares juegan un papel y los ambientes educativos juegan un papel fundamental en la creatividad.
Uno ve en muchos hogares, por ejemplo, que los papás les regalan a los niños marcadores, pinceles, y cuando el niño va a pintar y se sale de la hoja de papel y del programa que tiene el papá, entonces se arma una tragedia familiar porque manchó una pared. Uno supondría que el mejor ambiente posible sería una familia estable, completa, muy afectuosa, con unas normas y unas reglas muy claras para los niños, que formaría la inteligencia de una manera excepcional, pero ese niño debería también estar en unos ambientes externos a la familia, por ejemplo, en grupos de pintura, de música, de teatro, o sea, todo lo que tenga que ver especialmente con las bellas artes, con el arte, que promoviera su creatividad. En Francia, a principio de siglo, Alfred Binet, Victor Henry y Theodore Simon desarrollaron instrumentos para medir las diferentes funciones mentales. Su trabajo concluyó en 1905 con la escala Binet-Simon para medir el coeficiente intelectual. Aunque después se desarrollaron otros test, su escala sigue siendo considerada un modelo para esta clase de pruebas. Los test tienen que medir 3 factores fundamentales. En una primera instancia, la capacidad cognitiva. En una segunda instancia, la capacidad para crear, como la creatividad, y en una tercera instancia, todo aquello que tiene que ver con la adaptación del sujeto al medio ambiente. La pregunta que suele acompañar la definición de inteligencia y creatividad es ¿qué tan inteligentes somos? Si somos padres de familia nos preguntamos ¿qué tan inteligentes son nuestros hijos? ¿Serán creativos? Con fines educativos, las mejores edades para evaluar la inteligencia de un niño se localiza entre los 5 y los 10 años. Antes de los 5 las pruebas no son suficientemente confiables, aunque existen algunas de ellas entre 3, 4 y 5 años que pueden ver un pronóstico de perfil hacia dónde está dirigiendo el niño, pero no con tanta seguridad como se puede tener desde los 5 años. Por su parte, los test de evaluación de la creatividad, si así puede llamárseles, son bastante diferentes a los de la inteligencia. Esto se debe quizá al hecho de que el estudio de la creatividad es más reciente y por tanto menos explorado que el de la inteligencia. Por ejemplo, uno de los test para medir creatividad es pedirle a la persona que diga todos los usos inusuales que se le ocurran para un ladrillo. Y aquí los resultados son bien interesantes. Se ha encontrado, por ejemplo, que los niños son mucho más frescos para dar respuestas novedosas, diferentes. Por ejemplo, dicen, no, romperlo y volverlo tiza para pintar. Cada día más instituciones, empresas y universidades desarrollan sus propias pruebas con el fin de detectar personas que tengan aptitudes específicas para desenvolverse correctamente en determinadas carreras o trabajos. El cuestionario de personalidad 16PF es un cuestionario fundamentalmente orientado a evaluar objetivamente la personalidad en 16 factores que se ha encontrado e integran la personalidad del ser humano. Este cuestionario se ha aplicado en ámbitos organizacionales, educativos y clínicos, aunque su origen fue fundamentalmente clínico, ha tenido un éxito espectacular en ambientes organizacionales. Pero no solo se aplican modelos de pruebas fabricados en otros países. Aquí en Colombia, grupos de psicólogos diseñan nuevos test que se adaptan a las necesidades específicas de las empresas o de las instituciones que los ponen en práctica. El cuestionario de valores antivalores Balanti tiene fundamentalmente el propósito de evaluar el nivel de preferencia de las personas dentro de su escala de valores. De esta manera, el candidato nos permite pronosticar qué tanto podría adaptarse o ser coherente con los criterios o las políticas de la empresa. ¿Cuántas veces cuando éramos niños sentimos herida nuestra susceptibilidad cuando alguien comentaba burlescamente sobre nosotros porque éramos incapaces de realizar con la misma velocidad cosas que otras personas hacían al mismo tiempo? Hoy como padres quizá consideremos innecesario que a nuestros hijos se les practican algunas pruebas para saber qué tan inteligentes, qué tan dotados son.
Por eso vale la pena preguntarnos qué sentido tiene una prueba como esta. Sirven básicamente para determinar las fortalezas y debilidades, las fortalezas para motivarlas, estimularlas y las debilidades para que en función de ellas tratarlas de superar. El nivel de inteligencia y creatividad es un factor decisivo para la buena relación que nuestros hijos deben tener con el mundo en el cual viven. Por eso los resultados de estas pruebas nos interesan y a veces nos ponen nerviosos. Tal vez los padres que desean tener hijos muy inteligentes o genios y reciben una prueba no favorable a esas expectativas podrían eventualmente tomarlo como de una manera inadecuada. Pero definitivamente las personas que van a hacer las pruebas de inteligencia, estos padres, tienen ya como una idea clara de lo que son sus propios hijos y los resultados no los afecta tanto. Tendemos a pensar que quien es muy buen alumno, quien se gradúa con las mejores notas, es el más inteligente y es el mejor. Pero es hora de comenzar a evaluar estos juicios radicales porque la realidad es bien distinta. Es indudable que la memoria hace parte de la inteligencia, pero no es el único factor importante dentro de la inteligencia. Lo más importante en este caso sería que la educación fomentara el pensamiento y la capacidad para razonar y deducir. Una idea que normalmente se ha confundido y es que la inteligencia tiene que ver con el estudio, lo cual definitivamente es falso. La inteligencia sirve para comprender tanto lo que una persona estudia como su medio ambiente, como sus otras personas. Por ejemplo, para amar a otra persona se requiere muchísima inteligencia. Por ejemplo, se ha visto que la gente más creativa a nivel profesional no necesariamente son los mejores alumnos, los que tenían un coeficiente intelectual más elevado, sino los que tienen capacidad para el manejo de los conflictos, para ser receptivos a las necesidades propias y ajenas. Aun cuando la capacidad de un niño para desempeñarse escolarmente bien sea muy codiciada y estimada por sus padres y profesores, vale la pena pensar que lo que se valora muchas veces es la disciplina, entendida como un hacer siempre lo que nos dicen y una memorización de textos y operaciones. Desafortunadamente la educación juega un papel más bien limitante de la creatividad porque para nadie es extraño la idea de que realmente la educación tiene como una de sus funciones homogeneizar a la gente. Tal vez en nuestros países no se valora mucho la inteligencia. Esto de alguna manera lo vemos reflejado cuando los niños que preguntan tanto, se cuestionan, van, bajan, juegan, preguntan y requete contrapreguntan, de alguna manera son maltratados. Se les dan respuestas inadecuadas o sencillamente no se les contesta. Es importante tener en cuenta que un buen desarrollo de la creatividad y de la inteligencia no se propicia en medio de la libertad absoluta, allí donde no hay ni ley ni orden. Creatividad no es sinónimo de despelote, de desorden, de indisciplina, de caos. El caos como un preludio de un nuevo orden es el que se busca en la creatividad, pero no quedarnos solamente en el caos. Nosotros hablamos de un ambiente rico, todo aquel que propicie en el niño o en las personas la posibilidad de la pregunta, el cuestionamiento. Lo que se ha visto es que un punto medio, tener ciertos criterios, ciertos parámetros, porque la creatividad es también pensamiento dirigido al logro de un propósito. Entonces, tener unos parámetros claros de lo que se pide, pero dar mucha libertad en el cómo. E incluso sobre la marcha poder redefinir también el qué. Si queremos aprovechar al máximo nuestra capacidad de conocimiento y de creación, debemos tomarnos un tiempo para el descanso, para comunicarnos, para descubrir nuestros sueños, aquello que nos apasiona y nos incentiva a querer saber más. No se trata de ser creativo las 24 horas del día. Precisamente la creatividad consiste en gran parte en hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta, tener capacidad de discernir en qué vale la pena poner en juego mi imaginación. Las personas inteligentes tal vez son aquellas que tienen una capacidad de información bastante interesante, que son capaces de resolver sus propios problemas, pero más que eso, personas equilibradas, personas ecuánimes, personas tranquilas, que sepan definitivamente resolver sus inquietudes, resolver sus problemas en la mejor manera posible, sin llegar a alterarse. Una combinación perfecta de gran inteligencia y gran creatividad sumadas a una autonomía intelectual darían origen a los llamados genios.
personas excepcionales que mediante estudios y trabajos constantes pueden llegar a contribuir de manera contundente al desarrollo de la humanidad. La creatividad y la inteligencia sirven no solamente para crear grandes obras de arte o descubrimientos científicos que asombren al mundo entero. Sirven básicamente para enfrentar los retos de la vida cotidiana y para observar la realidad con una nueva mirada. En la medida en que nos veamos a nosotros mismos como creativos, por ejemplo, ya no vamos a hacer tanto énfasis en los problemas no se nos van a convertir en quejas crónicas, sino que vamos a hacer lo que hacen las personas creativas, que es donde los demás ven un problema, ellos descubren una oportunidad, descubren un reto, una invitación a salir con una solución novedosa. Es que la inteligencia y la creatividad deben estar al servicio de la vida, no al servicio del estudio, ni únicamente del colegio, ni del aprendizaje como mucho tiempo se ha pensado. Tal vez en eso radica la verdadera inteligencia, en saber utilizar las condiciones que tiene cada una de nosotros, cada una de las personas. Tenemos que descontaminar nuestros ambientes de tanto pesimismo, desesperanza, porque yo creo que realmente protagonizar todos los desafíos que tenemos por delante requiere hartas dosis de esperanza y de optimismo. Este seguirá siendo un tema polémico. Lo importante es saber que podemos aplicar la creatividad y la inteligencia en todos los actos de nuestra vida cotidiana. Los espero en el próximo capítulo de Universos. De momento les deseo un feliz descanso.